Hola, buenos días, alumnos de Matemáticas 4. En esta clase, segunda clase de la semana 5, vamos a ver las interpretaciones. Recordarán el modelo general de las transformaciones gráficas. Nos decía esto, y es igual a por f de bx más c más d. En la clase pasada observamos cómo nos afectan los valores c y d. Hoy vamos a analizar cómo nos afectan los valores a y b. Bueno, veamos una función, supongamos una función cualquiera que tenga un valor de 3. 3 fx. Esta gráfica, yo puedo decir que la gráfica experimenta un alargamiento, un estiramiento, alargamiento vertical, porque el valor de A es 3. Luego entonces es mayor que 1. Y esa es la condición. Si es mayor que 1, se trata de un alargamiento. Pero, si fuera entre 0 y 1, se trata de una compresión. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Si yo tengo por acá y igual a 0.8 fx, yo puedo afirmar lo siguiente. Que la gráfica experimenta una compresión vertical porque el valor es de 0.8. Luego entonces es un valor entre 0 y 1. Ustedes me preguntarán, bueno, maestro, ¿por qué especifica ahí entre 0 y 1? Sucede que cuando el valor de X, cuando el valor de A, es negativo, vamos a suponer menos f de X, yo puedo decir que la gráfica se refleja sobre el eje X. La gráfica se refleja sobre el eje X. Puedo combinar este concepto de reflexión con los dos de arriba. Por ejemplo, si yo tengo así menos 2 f de X, yo puedo decir que la gráfica se refleja sobre el eje X y experimenta un alargamiento vertical porque el valor de A es 2.
Luego entonces, 2 es mayor que 1. Puedo ponerlo así. Entonces, la gráfica, aparte de que se refleja en X, también se alarga. Y finalmente, la última combinación que puede existir es Y es igual a menos 0.2 f de X. ¿Y esto cómo lo interpreto? Lo mismito que tengo acá, nada más que en lugar de ocupar la palabra alargamiento, ocuparé la palabra compresión. Así entonces, la gráfica se refleja sobre el eje X por tener un signo negativo y experimenta una compresión vertical porque el valor es de 0.2. Luego entonces 0.2 está entre 0 y 1. Listo. Estos son los ejemplos de cómo afecta el valor de A, teniendo un valor positivo, teniendo un valor negativo. Si el valor positivo es mayor que 1 o está entre 0 y 1, o si el valor negativo es mayor que 1 o también si está entre 0 y 1. Así lo debemos de interpretar. En los ejercicios esto es lo que tenemos que hacer. Ahora vamos con el otro valor que es el valor de B. Para esto yo voy a seleccionar esto. Nos vamos aquí abajo. Observen el siguiente ejemplo. Vamos con el valor de B. Y es igual a F de 2X. Y es igual a F de 0.3X. Y es igual a F de menos X. Y es igual a F de menos 3X. Y es igual a F de menos 0.4X. ¿Qué voy a escribir aquí? La gráfica experimenta un alargamiento, pero ahora la palabra es horizontal. ¿Por qué? Porque el factor que lo estamos colocando dentro del paréntesis. Y dentro del paréntesis nos habla del horizontal. Un alargamiento horizontal, coma, porque el valor de B es 2, coma, luego entonces, coma, 2 es un valor entre 0 y 1. ¿Ok? ¿Quedó entendido? Vámonos con el otro. Vámonos con el otro. Vámonos con el otro ejemplo. Tenemos que la gráfica experimenta una compresión horizontal porque el valor de B
es 0.3. Luego entonces 0.3 es un valor entre 0 y 1. Ahí me equivoqué aquí. 2 es un valor mayor que 1. Entonces, si el valor de B es mayor que 1, estoy hablando de un alargamiento horizontal. Si estoy hablando de un valor entre 0 y 1, estoy hablando de un alargamiento, de una compresión horizontal. Si yo le cambio de signo, si pongo un signo negativo, la gráfica se refleja sobre el eje. En vez del eje X, ahora va a ser el eje Y. ¿Sí? Ahora, si yo tengo acá f de menos 3x, bueno, para empezar, la gráfica se refleja sobre el eje Y sobre el eje Y, punto y coma, y experimenta un alargamiento horizontal porque el valor de B es 3. Luego entonces, 3 es un valor mayor que 1. Entonces se juntan este criterio, el tercero, con el primero. Y lo mismo sucede aquí al final. Estas son todas las posibles formas que puede tener esta compresión vertical, compresión o alargamiento vertical y horizontal. Entonces este último me queda que la gráfica se refleja sobre el eje Y, punto y coma, y experimenta una compresión horizontal porque el valor de B es 0.4. Luego entonces 0.4 es un valor entre 0 y 1. Con esto concluimos la clase. Les mando los ejercicios con su compañero de enlace en un formato PDF. Espero se encuentren bien y es un gusto saludarlos a través de este video. Hasta pronto.